El poder es la droga más adictiva del mundo, más que la cocaína, el fentanilo. El poder corrompe y cuando entre más poder tienes, más te vas corrompiendo totalmente. Hoy nos acompaña en charlas impresionantes el doctor Alfredo Cuéllar, un destacado catedrático con una amplia trayectoria en educación en México y Estados Unidos, para analizar el concepto de micropolítica, ese poder invisible y cotidiano que opera tras bambalinas. Acompáñanos. Usted ha estado en varias situaciones muy importantes dentro del país. Estuvo en lo del movimiento del 68, empezó a trabajar en la escuela de Harvard, en donde empezó también a estudiar a las empresas desde dentro. Sí. Y después las estudió desde fuera, ¿cierto? Sí, correcto. La política. Muy bien. Y después los algoritmos. De todo esto, ¿cuándo fue el primer momento en que usted se da cuenta que el poder se maneja de manera diferente a como se encuentra en los libros? ¿Y cuál fue su expectativa o su impresión? Qué buena pregunta. No es un evento especial el que lo determina. Cada evento al que te estás enfrentando, cada incidente que te está pasando en tu vida, cada decisión que se toma, uno lo reflexiona y te empieza a preguntar cuáles fueron las fuentes que determinaron llegar a esa decisión. Y poco a poco me iba dando cuenta que había una dinámica alterna que yo le llamo el poder invisible, porque es cotidiano, es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, o tú y yo con el público, donde a través de lo que hacemos, decimos, influimos, determinamos o dejamos de obtener los objetivos que nos hemos marcado. Entonces yo me daba cuenta que iba a reuniones para tomar una decisión y ya estaba tomada la decisión. Cuando decía el que conducía la reunión, bueno, pues tenemos dos proyectos, ¿cuál le parece mejor? Había un silencio y luego decía uno, yo creo que el 2 es muy viable. Y decía otro, sí, yo creo que está bien. Bueno, pues votemos. Y entonces me di cuenta yo que no se sabía cuál era el proyecto, no se había dicho ninguna opinión en contra. Era una reunión para para legitimar y confirmar lo que ya se había decidido antes de entrar a esa reunión. Y eso es lo cotidiano que pasa. Tú y tu socio profesional, Javier, decidieron utilizar una serie de entrevistas. Desde mucho antes tú te preparaste de cierta manera con las preguntas, porque te veo que estás muy destapada en entrevistas. Y yo me doy cuenta de cómo eso estuviste tú ejerciendo un poder. Buscaste mi libro, buscaste mis artículos, los leíste, te informaste quién era, leíste mi biografía o mi currículum y ya vienes más preparado. Entonces, todo eso es lo que se llama el poder invisible. Lo que pasa en las parejas, lo que pasa en las organizaciones, lo que pasa en las reuniones, lo que pasa antes de tomar una decisión legislativa de cualquier tipo. Eso es lo que se llama la poder invisible. Yo le llamo la micropolítica porque es política en chiquito. ¿Y cuál es la lección más importante que se da con todo esto al descubrir toda esta parte de decisiones que ya están previamente, como bien dice, ya están tomadas, pero que uno como ser común y corriente no sabe y espera otra cosa? Que tienes dos opciones: saberte defender a través de aprender de la micropolítica o ser utilizado constantemente por parte de los que sí practican la micropolítica. Es decir, la opción es: yo actúo, me defiendo y lucho por lo que yo creo, o soy una presa más, un botín más de los otros. Y eso no es algo que viene como una iluminación, viene de leer el libro de micropolítica, mis artículos de micropolítica, las conferencias que doy. Eso no lo hago proyectándome yo,
Lo digo diciendo porque el que vive en la ignorancia sigue en la ignorancia a menos que haya algo o alguien que le abra los ojos y lo haga darse cuenta de que hay cosas que existen y que él no ha visto o ella no ha visto. En palabras llanas y simples, ¿qué es la micropolítica para las personas de común? El ejercicio cotidiano, invisible, regular, que sucede cada vez que hay dos o más personas o dos o más organizaciones. ¿Y cómo hacer para que la gente, los empleados, las empresas mismas puedan tomar en cuenta también las decisiones o las propuestas que hacen las personas y sus empleados, sus mismos empleados? Educándonos. Cada junta es una batalla, cada discurso es otra batalla. Las dinámicas y conversaciones que pasan en los pasillos de una escuela, de una organización, de una estación de radio, de este hotel, es una batalla, un ejercicio de poder donde unos buscan algo y los otros tienen que ceder o defenderse. Todo esto con lo que me platicé es muy interesante. ¿Usted en algún momento lo descubrió en alguna empresa? ¿Cuál fue el momento más incómodo en cuanto a esto que usted? Uno de los más importantes fue cuando yo regresé de profesor en Harvard y regresé a dar clases en el Instituto Tecnológico de Managua, donde tenía una plaza. Y después de hacerme esperar unas horas, el director me recibió y me dijo: tu plaza ya no existe. ¿Cómo? Le dije. Si aquí tengo un documento, esos documentos de aquí no valen nada. Vete a ver al director general a México. Ya llego yo en México, me hacen esperar 3 días, me recibe el director general de los institutos tecnológicos y dice: ya sé que vienes, vete arriba a ver a fulano de tal. Y yo le digo: si tienes algo contra mí, señor director general, lo entendería. Pero hay personas afuera que llevan semanas esperando y usted no lo recibe. Dejó el periódico que leía porque ni siquiera había hecho contacto visual mío y dijo: ninguno de esos tontos tiene nada que ver para que yo sea aquí director. ¿Qué te estaba diciendo todo eso? Que no reconoce la gente preparada, que los pobres que creían que esperando un mes les iban a dar una plaza de conserjes o de algo, no lo iban a resolver de esa manera. Necesitas una palanca, necesitas una influencia y necesitas prometer que acá, ¿qué van a recibir ellos? Cambio lo demás. Yo, siendo más preparado, era una amenaza para ellos. Ellos no tenían esa preparación. En las compañías no emplean a la gente mejor, emplean a la gente que menos les haga sombra a los que toman decisiones. O sea, todo eso es lo que me lleva a la pregunta que me iba a hacer en adelante un poquito. ¿Cuál es el principal error que cometen las personas en el poder al ejercer las decisiones? Intoxicarse. El poder es la droga más adictiva del mundo, más que la cocaína, el fentanilo. El poder corrompe y cuando entre más poder tienes, más te vas corrompiendo totalmente. Se necesita la humildad, se necesita conocer cómo te estás corrompiendo y cómo te hace mal esa droga que se llama poder y saber utilizar a gente valiosa que te detiene, que son amigos tuyos y que te dicen: el mundo que te están pintando tu subalterno no es el real. Las decisiones que estás tomando son equivocadas porque no tienen datos fidedignos, certeros de lo que está pasando afuera. Eso es difícil de aceptar. Imposible. Le pasó a Trump, le pasa a Andrés López Obrador, le está pasando a Claudia. Es decir, viven viendo un mundo diferente a raíz de creer lo que sus subalternos, que son los de Lambiscones, les dicen. Lo dije un poco feo Lambiscones: asesores muy leales.
que dicen lo que la persona poderosa quiere oír. Y que ahora se dan últimamente en todos los estratos. Hablando de empresas, de políticos, de personas que tienen el poder en ese momento. Exactamente. Modelos de ese tipo de personas. ¿Cómo lograr eliminar esa parte? Digo, es difícil, complicado. Pero para que realmente funcione. Es posible, es posible. El capítulo 9 de mi libro se llama Los valores y la ética de la micropolítica. Sin ese capítulo, mi libro sería un manual de triquiñuelas, de estrategias grillescas, que en nombre de quien las ejecuta y para beneficiar a esa persona se haría. Pero ese capítulo te recuerda que hay niveles y líneas que los seres humanos no deben pasar nunca. Cuando está en peligro a otra persona, cuando está perjudicando injustamente a otra persona, cuando las instituciones las están destruyendo. Entonces, es el momento de decir, esta decisión no es conveniente, aunque parezca que a mí me convenga. O sea, ¿cuál es el principal problema que comete la gente al pensar en poder? Creer que son superiores. Sí, porque inmediato el poder es tan adictivo que se empiezan realmente a creer que ellos son superiores. Trump, el presidente actual de los Estados Unidos, piensa que él es superior y que nadie tiene nada que enseñarle a él. Volvemos a la soberbia que mencionábamos hace un momento. Además hay otra cosa. El capítulo 4 del libro menciona 32 teorías que muestran cómo los seres humanos es innato en nosotros destruirnos unos a otros. 32 teorías que claramente, con muchos ejemplos, hipótesis comprobadas e investigaciones, prueban que los seres humanos somos los peores enemigos de los demás seres humanos. Nos unimos para dos cosas y nada más: protegernos de otros que no nos destruyan, o para destruir a otros que queremos destruir. Interesante esa teoría. ¿Por qué llegar a esa conclusión? Y sigue siendo muy cierta. Porque sin esa conclusión la micropolítica no existiría. Existe la micropolítica porque la historia misma de la humanidad prueba que son guerras, conflictos, envidias, Por eso el conflicto entre los mismos partidos, entre la misma sociedad se polariza. Celos. Otra entrevistadora que ve esta entrevista, que me envidia porque ella hubiera gustado haberme entrevistado a mí. Y en lugar de decir, déjame aprender de ella para que yo sepa cómo hace sus contactos y cómo le hizo, empieza a decir, no sirve la entrevista. No, esa mujer se acuesta con él. Usa su belleza para progresar. Las mujeres constantemente, si son bonitas, les están diciendo eso, que progresaron por la belleza que eran y por cómo utilizaban esos atributos, el poder de la seducción, dice, y deben de ser el poder de la humildad. Hay temas que parecen muy subjetivos, pero terminan siendo muy objetivos y en la realidad si lo plasmamos en la vida cotidiana. Hay muchas personas, hay muchos políticos que manejan los algoritmos, las redes sociales, que ahora se podrían decir, mucha gente dice, es que ya está enviciado, no tiene otra vista más que para ver redes sociales porque quiere ser famoso. Los políticos, ¿qué es lo que pasa en esa parte? Pasa que explotan el ego de los seres humanos. Nos interesa saber que hacemos bien las cosas, nos interesa que nos estimulen, nos interesa que nos halaguen, nos interesa ser exitosos, nos interesa que los enemigos de nosotros les vaya mal. Y cuando encontramos un entorno a través de colaboradores o algoritmos que te va bien, te repiten eso mismo. El algoritmo lo que hace
es identificar cuáles son los comentarios, las ideologías y tus intereses. Y a través de lo que tú consultas en internet, te repiten las mismas cosas. Y empiezas a creer que lo que estás viendo y leyendo es la verdadera visión del mundo. Pero no es así. Te están manipulando para que tú te hagas adicto a esa red social, a esas noticias. Entonces, el problema más grande es quién controla los algoritmos, quién controla la inteligencia artificial, cuáles son sus límites. Las empresas que manejan la tecnología, las tecnologías, ahí hay unas simbiosis entre empresas y política. Sí, pero la política, mejor dicho, el gobierno, se está quedando atrás. Están teniendo un camino libre las compañías tecnológicas sin que nada las detenga. No son capaces de poner reglas, no son capaces de establecer límites, no son capaces de confrontarlos éticamente. Uno, por ignorancia, y dos, porque el avance de la tecnología es vertiginoso. Para cuando se quiere poner de acuerdo y poner una regla de cómo utilizar la inteligencia artificial en las escuelas, ya la inteligencia artificial vendió a las escuelas programas, ya la están utilizando, y ya los profesores, en lugar de eso, quieren otros programas que les permitan revisar las tareas de los alumnos y formas de saber si se utilizó o no se utilizó la inteligencia artificial. Entonces, la esperanza ahorita es que la competencia que hay entre los dueños de las compañías de inteligencia artificial se están autorregulando, censurando uno a otro. El típico problema de Apple con Elon Musk X. Elon Musk X los denunció y los demandó de que habían juntos creado esa nueva inteligencia artificial que tuviera ciertos principios de ética. Y lo derrotaron en las cortes. Ahora, por ti, para probar que no es cierto lo que él dice, es la primera compañía en el mundo que tiene 2 consejos directivos. Un consejo directivo que toma las decisiones y un consejo directivo ético que está vigilando que esas decisiones se apeguen a los principios que establecieron de ética y de valores. Ellos mismos están poniendo la pauta. Sí, pero la micropolítica nos dice que el que se autorregula siempre termina favoreciéndose. Claro. Y si usted fuera el asesor de la Cámara de Diputados, ¿cuáles serían los 3 principales cambios que tendría o que les asesoraría o les pediría que hicieran en cuanto a este tipo de situación? Número 1, que se eduquen. Establecer así fórmulas, estrategias por medio del cual nadie pueda legislar, nadie pueda gobernar si no han tomado un curso de micropolítica, si no saben cómo funciona la tecnología. Urge, y eso es algo que como está cambiando diariamente, tienen que ser obsesivos para buscar esa formación. Primero. Segundo, establecer códigos de ética que se tienen que hacer públicamente con la gente que sepa y conozca. Y número 3, lo que le llaman los consejos de ética y de regulación. Es decir, que formen un consejo de ética y regulación formado por gente experimentada, que sepa y conozca, que tenga buenos principios y que establezca que los procesos tecnológicos que están llevando están siguiendo esos principios éticos que ahorita no están tomando. ¿Llegará el momento en que puedan ser rebasados? Ya fueron. Se trata de, estamos a la defensiva. Los gobiernos de hoy en día, todo el mundo quiere ser influencer. Vemos muchos ejemplos. Mencionar nombres sería
pero sabemos quiénes son y quiénes han ido en vicio con este tipo de temas. Sí. ¿Qué consejo les daría a usted para que puedan avanzar y no se queden en esta parte solamente? Educarse nuevamente de la siguiente manera. Hay fundaciones como la Carnegie Endowment que ha establecido parámetros de cómo se debe regular la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial. La Unión Europea ha tomado muy buenas decisiones haciendo caso de lo que esa fundación recomienda. Los Estados Unidos no, México menos. Entonces, lo que recomiendo es que se sigan los patrones de instituciones que ha sido comprobado, que conocen, entienden el problema y tienen una serie de recomendaciones para que los legisladores actúen. La micropolítica también sirve para elecciones, para reformas, para movimientos sociales, ¿cierto? Sí, pero conviene aclarar lo siguiente. La política son el gobierno, los gabinetes, las elecciones, los institutos electorales, etc. La micropolítica es lo que sucede siempre antes de un acto político. Cuando los que toman las decisiones se juntan y dicen, a cambio que yo te apoyo, ¿qué voy yo a recibir? O te apoyo a condición de que hagas eso. O, ay, usted siempre me ha caído muy bien. Estaría dispuesta a ir a cenar con usted a cambio de esto, de lo otro. Es decir, todas esas cosas son la micropolítica. Y por supuesto que nunca se presenta eso en el acto político. El acto político parece como que se estudió muy bien, se tomó en cuenta todo y toman una decisión final como si nunca hubiera pasado nada tras bambalinas. ¿Algún gobierno, algún estado, algún político ha implementado esto que usted plantea Sí. en la política? Sí. ¿Y qué resultado le ha dado? Déjame cambiar mi respuesta. Micropolítica no, porque es muy difícil de regular. La micropolítica es muy difícil de regularla debido a que es natural en los seres humanos lo que estamos haciendo, lo que ellos no están haciendo allá. Están platicando, están ejerciendo poder de diferente manera. La micropolítica te ayuda a entender cómo la tecnología es la nueva arma del poder. Y usando técnicas de micropolítica, estás en posibilidad de defenderte mejor de ese avance vertiginoso, inimaginado del poder. Lo que sí han hecho muchas naciones y instituciones, se han anticipado a decir no se van a usar los teléfonos celulares en la escuela, solo para después darse cuenta que se cometieron un error. Entonces dicen, vamos a utilizarlo con estos controles. O dicen, ciertas redes sociales van a estar prohibidas porque perjudican a los niños. Entonces prohíben que niños de cierta edad utilicen las redes sociales, pero luego tienen que los niños se pintan bigotes, se hacen pasar como mayores y burlan esa regla. De manera que encontrar una solución amerita de instituciones fuertes, de decisiones diferentes, compartidas, en donde haya un nivel suficiente que diga no podemos evitar la tecnología ni la inteligencia artificial, pero podemos regularla y podemos evitar que nos controlen. El caso de Australia, el caso de Noruega, Suecia, Finlandia, Holanda, están haciendo grandes progresos con todo esto. El monopolio cognitivo también se menciona mucho. El monopolio cognitivo, que ha sido el patrimonio más valioso de los seres humanos,
sí está siendo amenazado por la inteligencia artificial. Cada vez más los seres humanos que la usan son perezosos para desarrollarla y vamos desplazando a que lo haga la inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo. En todos mis artículos vas a ver tú que al final dice: este fue escrito por el doctor Alfredo Cuellar, especialista en micropolítica, consultor internacional, primer profesor de Harvard, y utilizó la inteligencia artificial para búsquedas y para organizaciones. Los resultados del artículo son completamente responsabilidad del autor. Que cuando menos la gente empiece a decir de qué manera están utilizando la inteligencia artificial sin mentir. No es lo mismo que tú le preguntas a la inteligencia artificial qué piensas de este artículo, a que digas: tengo esta crítica de este artículo, me lo dio la inteligencia artificial, pero yo no digo nada y yo lo publico o yo te lo doy a alguien. Y eso es muy malo porque cada vez más los que pueden humanamente utilizar su poder cognitivo para criticar el artículo, se lo están desplazando, lo están cediendo a que una máquina lo haga. Y hacerlo pasar como propio, ¿no? Exacto. Se ha visto y se Eso reconoce. sucede. Por eso hoy en mi artículo de aceptación dije: en el futuro, cuando estén premiando aquí a las gentes, no van a saber ya si están premiando verdaderamente el mérito del ser humano o la inteligencia artificial que le permitió a ese individuo llegar a donde es, triunfar, y ustedes están reconociendo lo que él nunca hubiera llegado de no haber existido la inteligencia artificial. Podríamos decir que esa es parte de los cambios que deberían de ser para... Correcto, sí, debería ser eso. Por lo pronto, que los periodistas, ustedes, digan: si me vas a dar una noticia, dime si es tuyo o de la inteligencia artificial. No, me ayudó la inteligencia artificial, di de qué manera te ayudó. No, en pequeño. Primero, no es una regla decirlo, pero es un principio de ética decirlo. Lo mismo que los profesores, al poner pruebas, no permitan el uso de la inteligencia artificial ni de teléfonos. Que pasen alumnos a poner sus pruebas, les hagan una pregunta y tengan una computadora donde escribir tus respuestas, pero donde no tengan acceso a la inteligencia artificial. También se dice que la inteligencia artificial ha logrado democratizar la información. De muchas maneras eso es cierto. De muchas maneras eso es cierto. La cosa es que va aparejado con otras cosas también. Es democratizar el conocimiento cuando tú no podías pagar a una buena escuela o a un buen profesor o a un buen consultor y te diera su opinión sobre los arrebatos falangeses de la lepra morada. Es diferente porque ahora tú le preguntas a la inteligencia artificial y te da una explicación. Ahí es democrático. Pero también se corre el riesgo de la concentración del poder. Se corre, sí, porque alguien controla la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se equivoca. Si tú diles a 11 aplicaciones de inteligencia artificial, dime quién es el doctor Alfredo Cuellar, te va a dar diferentes respuestas. Sí, efectivamente. ¿Y cómo lograr esa diferencia entre concentración del poder y la democratización de la información para un ciudadano de a pie que no sabe distinguir y simplemente se va a buscar? Y no sabe si es mentira o es verdad. Con educación y principios éticos nada más. Y nunca... Hay dos tipos de analfabetismo. El que de nuestros padres sabemos, del que no sabe escribir, leer y escribir, y el analfabeto digital. El analfabeto digital es el que no sabe cómo funciona el internet, no sabe cómo funciona la inteligencia artificial y no sabe que hay gente detrás de la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, llevando agua para su molino, produciendo noticias falsas, dándote información equivocada
que te hace sentir a ti que sabes sin saber. Si estuviéramos en el 2030, ¿qué sería lo que más le preocupara de todos estos avances en la sociedad dominada por los gobiernos y las IAs? Que estamos conviviendo con seres humanos que están dejando de ser humanos. Porque parte de la humanidad, la creatividad, las emociones, amar, odiar, saber armonizarnos para coexistir en relativa paz. Y todas esas áreas están siendo sublimadas a la inteligencia artificial para que ella nos diga cómo actuar, cuándo actuar y cómo actuar. Y eso no es una decisión neutral. Hay gente detrás de la inteligencia artificial educándote a que haga lo que a ellos les conviene. Cuando vigilan los gobiernos. Exacto. Te pongo otro ejemplo. Acaba de salir la inteligencia artificial X de Musk, convirtiéndolo en el primer billonario o trillonario en términos de Estados Unidos del mundo. Bueno, sin embargo, al hacerlo eso, él se convierte en un hombre más poderoso económicamente que más de la mitad de los países del mundo. El poder ahora ya no está en el petróleo, ya no está en las corporaciones que fabrican cosas, está en quien controla la información y la tecnología. Así es. Y él es uno de esos. Hay otros también. Calculan que unas 4,000 personas del mundo van a controlar a todos los millones del mundo si se sigue ese mismo parámetro. Y debe intervenir el gobierno y no lo hay, no han podido, no han querido. ¿Y cuál sería la recomendación para proteger la soberanía del país en este caso? Excelente pregunta. Y ahí México está muy mal. Número uno, tenemos que hacer centros de procesamiento de datos. Porque ya los Estados Unidos no van a tener necesidad de venir a apresar al Chapo, ya no van a tener necesidad de presionar a Claudia Sheinbaum diciéndole queremos que apreses a esta persona. Paralizan esta nación en 3 días cortando el internet. Impresionante. En 3 días le dicen tienen 3 días para que el caos que tienes en México no funcione, semáforos, no van a funcionar venta, todo el vuelo, nada, tus teléfonos no van a funcionar. Entonces, ese es un poder demasiado fuerte. Y ellos piensan de que si hay un procesamiento de datos donde nosotros tengamos la libertad de usarlos, nos quieren cortar ellos eso y nosotros, como en el caso de una planta alternativa que dé dinero, que nos dé electricidad, nos dé energía eléctrica, se pone alternativa y sigue funcionando la misión. Pero no tenemos nada de eso. Ni tenemos a especialistas de buen nivel. Los que hay se van a otros países. Los que pueden, ¿no? Y los que no tienen la oportunidad, ¿qué les queda? Tenemos que hacer a México atractivo para que se queden aquí los especialistas. Tenemos que transformar las universidades. Ya las universidades, como son ahorita, no van a funcionar. Son arcaicas. Son increíblemente de la era de las cavernas. ¿Ya? Los centros nuevos de aprendizaje están en Google, están en Facebook, están en X. Ahí tienen sus propios maestros, sus propias técnicas de clase. En un futuro, ¿qué es lo que más me preocupa? ¿Y cuál es el motivo que le pudiera esperanza para poder ser optimista? Lo que más me preocupa es el desarrollo sin control de la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, y la falta de
de urgencia que tienen legisladores y científicos para advertir a los dirigentes de México de qué es lo que está pasando. Y lo que más me da esperanza es de que una y otra vez los seres humanos, y particularmente México, se ha podido enfrentar exitosamente a los nuevos retos que se le ponen en la vida, incluyendo la revolución, la independencia, incluyendo la preparación de sus gentes. Necesitamos asegurarnos de que la gente valiosa se quede en México, que hagan estancias en el extranjero y regresen. Efectivamente. ¿Algo más que desea agregar? Solamente de que no hay un México, hay dos. El de aquí, de 130 millones, y unos mexicanos que vivimos 43 millones en Estados Unidos, que nos tienen olvidados desde aquí. Que los gobiernos no les interesan más que muchas remesas y de vez en cuando una expresión de que somos héroes y de qué buenos son. Pero queremos invertir aquí, queremos enseñar aquí en México los que tenemos grados y tenemos libros y tenemos investigaciones. Queremos ser una sola nación. Te pongo un dato. Acaba de terminar la Universidad de California un estudio de 10 años que probó que los hispanos de los Estados Unidos habían sido el grupo que ha salvado la economía durante la pandemia y después. Y en lugar de ser recompensados, ese grupo sería la tercera nación del mundo en per cápita, de lo productivo, de lo efectivo, de los buenos trabajadores que son. Y en lugar de tener una recompensa y un reconocimiento adecuado y que las fuerzas por México se hagan más fuertes, Trump nos está persiguiendo como si fuéramos peores bandidos. Y no hacen nada el gobierno de México. Los consulados son los trámites de papeles oficiales, no son las casas de México en el extranjero. Pura teoría de que defienden a los mexicanos y que los ayudan a una cosa y otra. No son capaces ni siquiera de sistemáticamente enviar los cadáveres de los mexicanos asesinados. Nos ponen cónsules o que son de carrera y que no están entrenados para tratar a la gente de allá, o recomendados políticos, un favor político porque no le dieron un puesto aquí y lo mandan de cónsul a trabajar. Y nomás se la pasan allá. No hace nada por pregunta a los mexicanos de allá. 10 de cada 10 que les preguntes, 8 te va a decir los consulados no sirven para nada. Son un mal necesario, tenemos que ir porque de otra manera no tenemos pasaportes o ciertos trámites que arreglar. Pero es penoso. Deberían de ver cómo manejan los consulados Japón para los japoneses de Estados Unidos. Otras naciones totalmente diferentes, nos dan los pasaportes, nos hacen muy bien, llevan cursos de japonés, hacen visitas periódicas, viajes periódicos a Japón para que los japoneses sigan manteniendo su cultura y su identidad. Los mexicanos de allá cada vez más perdemos el español, la cultura y la fe en una nación a la que le debemos todo. Ojalá tuviera un cambio, hermano. Ayúdenos a hacerlos. En un mensaje. Gracias. Gracias. Amigos, muchas gracias por habernos seguido hasta aquí. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.